¿Has sentido alguna vez que estás luchando contra algo invisible? Como si la vida te pusiera pruebas una tras otra y no encontraras la forma de avanzar. A veces sentimos que estamos atrapados en una batalla que no entendemos del todo. Una lucha contra nuestro propio pasado, nuestros errores y nuestros miedos. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que la clave para tu transformación está en esa misma lucha? Hoy te contaré una historia poco conocida de la Biblia. Una historia que nos enseña que, a veces, Dios nos enfrenta a pruebas no para derrotarnos, sino para transformarnos. Vamos a hablar de Jacob, el hombre que luchó toda su vida, hasta que un encuentro sobrenatural cambió su destino para siempre. Así que quédate hasta el final, porque no solo conocerás la verdad sobre esta historia poderosa, sino que también haremos una oración que puede marcar un antes y un después en tu vida. Jacob, un hombre cuya historia está llena de conflictos, de ambición y de engaños. Desde antes de nacer, ya estaba luchando. La Biblia nos dice que cuando su madre, Rebeca, estaba embarazada, sentía que algo extraño pasaba dentro de ella. Había una batalla en su vientre. Cuando consultó a Dios, Él le reveló que llevaba 2 naciones en su interior y que el mayor serviría al menor. Y así nacieron los gemelos. Esaú, el primogénito, fuerte, velludo, un hombre de casa, amado por su padre. Isaac, y Jacob, el segundo, más callado, astuto, alguien que prefería estar en casa, cercano a su madre. Pero aquí viene algo interesante. Cuando Jacob nació, salió agarrando el talón de su hermano, como si estuviera intentando detenerlo, como si desde ese momento ya estuviera buscando tomar su lugar. Desde su nacimiento, Jacob era alguien que no se conformaba con su posición. Él quería más. Y eso lo llevó a hacer algo impensable. Cuando su hermano Esaú regresó agotado de cazar, Jacob aprovechó su debilidad. Esaú tenía hambre, y Jacob tenía un plato de lentejas, un simple plato de comida a cambio de algo invaluable, la primogenitura. Esaú, sin pensar, aceptó. Aquí hay algo que nos hace reflexionar. ¿Cuántas veces cambiamos algo eterno por algo momentáneo? Esaú no valoró lo que tenía, pero Jacob, aunque parecía ser más astuto, tampoco estaba confiando en Dios. Él estaba tomando las cosas con sus propias manos. Y la historia no terminó ahí. Años después, su madre, Rebeca, lo ayudó a engañar a su propio padre. Isaac ya estaba viejo, casi ciego, y quería bendecir a su hijo mayor, Esaú. Pero Jacob, siguiendo el plan de su madre, se disfrazó, se cubrió con pieles para parecer velludo como su hermano, y se presentó ante Isaac. Y funcionó. Su padre lo bendijo, dándole todo el derecho de la primogenitura. Cuando Esaú descubrió lo que había pasado, su rabia fue incontrolable. Quería matar a su hermano, y Jacob tuvo que huir. Su vida entera se convirtió en una carrera para evitar las consecuencias de sus propios engaños. Pero aquí está la clave de esta historia. Aunque Jacob huyó, aunque engañó, aunque intentó tomar el control de su destino con sus propias manos, Dios no había terminado con él. Porque Dios no nos abandona, incluso cuando tomamos decisiones equivocadas. Él nos guía de vuelta a donde necesitamos estar. Jacob pasó años lejos de casa. Trabajó duro. Fue engañado por su propio suegro. Se casó. Tuvo hijos. Se volvió un hombre con riquezas. Pero aún así, en su interior, seguía luchando. Hasta que un día, Dios lo llevó al punto donde todo tenía que cambiar. Y ese día llegó cuando Jacob supo que tenía que enfrentar su pasado. Había llegado el momento de volver a casa. Pero eso significaba una cosa: reencontrarse con Esaú. Y no tenía idea de cómo reaccionaría su hermano. Tal vez aún quería vengarse. Tal vez aún quería matarlo. Jacob tenía miedo, y en medio de ese miedo, hizo algo que cambiaría su vida para siempre.
Se quedó solo. Fue en ese momento, en la oscuridad de la noche, cuando ocurrió algo extraordinario. Un hombre misterioso apareció y comenzó a luchar con él. Jacob no sabía quién era, pero luchó con todas sus fuerzas. Peleó durante horas, sin soltarlo, sin rendirse, hasta que el hombre hizo algo inesperado. Tocó la cadera de Jacob, y en ese instante, su cadera se dislocó. Jacob sintió el dolor. Sintió cómo su fuerza desaparecía. Pero en vez de soltar a aquel hombre, se aferró aún más. Y entonces pronunció las palabras que cambiarían su vida. No te soltaré hasta que me bendigas. Era el momento decisivo. Jacob ya no estaba peleando solo por el control. Ya no estaba peleando para obtener algo por su propia astucia. Ahora estaba buscando algo real. Estaba buscando a Dios. Y en ese momento, aquel hombre misterioso le hizo una pregunta. Una pregunta simple, pero poderosa. ¿Cuál es tu nombre? Aquí es donde todo cobra sentido. En la antigüedad, el nombre representaba la identidad de una persona. Y cuando Jacob respondió, estaba admitiendo algo más profundo. Él estaba diciendo, yo soy Jacob, el que engaña. Yo soy el que siempre ha tratado de tomar el control. Yo soy el que ha mentido y manipulado para conseguir lo que quiero. Pero entonces, aquel hombre le respondió con algo que Jacob jamás esperó. Ya no te llamarás Jacob, ahora serás Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Dios no solo le dio una nueva identidad, sino que le dio un propósito. Aquel que había pasado toda su vida manipulando, ahora era alguien que había sido transformado por Dios mismo. Jacob salió de ese encuentro marcado para siempre. Caminaba cojeando, pero aunque físicamente parecía debilitado, en su interior había algo diferente. Ahora caminaba como un hombre nuevo. Y aquí es donde esta historia se vuelve personal para ti y para mí. ¿Cuántas veces hemos luchado con Dios? ¿Cuántas veces hemos intentado hacer las cosas a nuestra manera, en vez de confiar en Él? Jacob salió de ese encuentro con una marca física. Su cadera quedó dislocada, y por el resto de su vida caminaría cojeando. Pero esa cojera no era una señal de derrota. Era la prueba de su transformación. Era la evidencia de que había tenido un encuentro real con Dios. Uno que lo había cambiado desde su identidad hasta su forma de andar. Imagínalo por un momento. Jacob había pasado toda su vida luchando. Luchando con su hermano. Luchando por su primogenitura. Luchando por el control de su destino. Pero en aquella noche, en medio del río Jaboc, descubrió la verdad que cambiaría su historia. Su mayor batalla no era contra su hermano, ni contra los hombres. Era contra él mismo. Y ese es el punto clave de esta historia. Muchas veces creemos que estamos peleando contra los demás. Pensamos que nuestro problema es el jefe que no nos valora, la familia que no nos comprende, la sociedad que nos pone obstáculos. Pero la verdadera lucha no es externa. La verdadera lucha está en nuestro interior. Es la lucha entre nuestro viejo yo, el que quiere hacer las cosas a su manera, y el propósito de Dios para nuestras vidas. Jacob aprendió esto de la manera más difícil. Durante años, pensó que podía resolverlo todo con su astucia, con su capacidad para engañar y manipular. Pero esa noche, Dios le mostró que la única forma de avanzar realmente era rendirse, no a la derrota, sino a la voluntad de Dios. Y cuando Jacob se rindió, cuando dejó de pelear por su propio control y pidió la bendición de Dios, entonces su identidad fue cambiada. Ya no era Jacob, el engañador. Ahora era Israel, el hombre que había prevalecido con Dios. Ahora quiero que pienses en tu propia vida. ¿Cuántas veces has intentado hacer las cosas por tu cuenta? ¿Cuántas veces has tratado de tomar el control, de resolver los problemas con tu propia inteligencia o fuerza? Tal vez, al igual que Jacob,
Has pasado años luchando con todo lo que tienes, pero aún sientes que algo falta. Tal vez te has esforzado, has trabajado, has buscado mejorar, pero sigues sintiéndote vacío. Sigues sintiéndote atrapado en los mismos ciclos, en los mismos miedos, en las mismas batallas internas. Si ese es tu caso, quiero decirte algo. Dios quiere encontrarse contigo. Así como se encontró con Jacob aquella noche, Dios quiere llevarte a un punto donde tu vida cambie para siempre. Pero aquí está la clave. Para ser transformado, primero tienes que rendirte. Tienes que soltar el control. Tienes que dejar de luchar con tus propias fuerzas y permitir que Dios haga su obra en ti. Jacob pensó que si perdía la pelea, perdería todo. Pero en realidad, cuando dejó de pelear y se aferró a Dios, fue cuando realmente ganó. Hoy quiero invitarte a hacer lo mismo. Si has estado luchando contra algo en tu vida, un problema que no puedes resolver, un pecado que no puedes vencer, una herida que no puedes sanar, quiero que hagas algo ahora mismo. Detente, respira y entrégaselo a Dios. Dile: Señor, ya no quiero luchar con mis fuerzas. Ya no quiero seguir tratando de controlar mi destino. Hoy me rindo a ti. Tómame, transfórmame, dame un nuevo nombre, una nueva identidad, un nuevo propósito. Vamos a orar juntos. Padre Celestial, en este momento vengo delante de ti. Así como Jacob vino aquella noche, sé que he intentado hacer las cosas a mi manera. He luchado, he corrido, he tratado de controlar mi vida con mis propias fuerzas. Pero hoy entiendo que la verdadera victoria no está en mi capacidad, sino en mi rendición a ti. Señor, transforma mi vida. Dame un nuevo nombre. Cámbiame desde dentro hacia afuera. Ya no quiero seguir siendo la misma persona. Quiero caminar en tu propósito, en tu voluntad. Si hay algo en mí que me impide avanzar, tócalo. Si hay heridas, sáname. Si hay miedos, libérame. Si hay pecados que me atan, perdóname. Así como cambiaste el destino de Jacob, cambia mi destino. Así como le diste una nueva identidad, dame una nueva identidad en ti. No quiero salir de este encuentro contigo sin ser cambiado. No quiero seguir caminando de la misma manera. Hoy, elijo confiar en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, quiero que hagas algo más. Quiero que escribas en los comentarios: yo recibo mi nueva identidad en Dios. Déjamelo saber, porque quiero orar por ti. Y si este mensaje tocó tu corazón, no te quedes con él. Compártelo con alguien que lo necesite. Si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora mismo y activa la campanita para no perderte los próximos videos. Porque aquí, juntos, seguimos creciendo en fe y en la presencia de Dios. Que el Señor te bendiga y te guarde. Nos vemos en el próximo video.